Bienvenido a nuestro Chiamo Live. Continuamos. Después Norbert, hoy por la mañana a las 10. Tengo el honor de tener en entrevista José Serrano. Y antes de introducir el tema de nuestra entrevista, voy a dar la palabra a José para presentarse y después hablamos. Buenos días, muchas gracias, Logan. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Serrano, soy CEO de la empresa IZO, que es una consultora especializada en el mundo del cliente para trabajar con lo que tiene con la parte de experiencia de cliente y experiencia de empleado. Tenemos más de 20 años en el mercado y tenemos presencia tanto en España como en Latinoamérica, en Europa, en un montón de países y llevamos trabajando más de 25 años en el mundo del cliente. Y ese es nuestro ADN, es lo que nos mueve, es lo que nos gusta y es de lo que sabemos. Y, bueno, esperemos que podamos hoy compartir algo interesante con vosotros desde el punto de vista del cliente. Estoy seguro que vas a ser muy interesante. Entonces, yo personalmente, da igual, soy el Executive Manager de Chiamo para España y Portugal y tengo el placer de organizar este Chiamo Live todo el día 8 de junio. Es de verdad una auténtica suerte tener participantes como José que aceptan de dar pormenores y convicciones y recomendaciones para nuestra industria. Entonces, contigo, José, quería hablar de un asunto muy importante, es el fenómeno omnicanal que está en marcha, que está en curso actualmente en Europa, en el mundo global, pero principalmente vamos a hablar de España. ¿Qué tal la situación omnicanal en España? ¿Y qué tal la experiencia sin fisuras? Porque es el tema. Yo he cogido algunas cifras antes de empezar tu entrevista, José. Es que yo he descubierto que en Europa más de 30% de las personas quieren contactar 24/7 sus marcas o las empresas donde quieren las empresas que quieren prestar servicio. Entonces, para mí es bastante importante como cifra. Tengo un otro dato que es la generación que viene, la famosa ya generación Z, los 15-25 años para la gente como yo, que entienden muy bien el concepto de CTX y tal. Bien, entonces, para esta generación es casi 85% quieren una experiencia homogénea, fluida, sin fisura, quiere decir sin problema ninguno. Entonces, aquí tenemos José, un experto en el tema de la experiencia de clientes sin fisuras. ¿Qué tal la situación omnicanal? ¿Y cuál es la diferencia entre omnicanal y multicanal? Logan, no solo la generación Z, yo creo que todas las generaciones, como clientes o como consumidores, queremos una experiencia sin fisuras y homogénea, ¿no? A nadie le gusta tener diferentes accesos y que cuando cuentas una cosa a una persona, luego lo tengas que repetir, ¿no? Yo creo que es una realidad, yo creo que es una necesidad imperiosa por parte de las compañías y sobre todo porque los clientes y los consumidores lo demandan, ¿no? Entonces, yo creo, contestando un poco a tu pregunta, o sea, yo creo que hay dos, el enfoque multicanal es hacerse una idea de que un cliente contacta con un servicio, se embarca en múltiples trayectorias, ¿vale? Dependiendo del medio de comunicación elegido. El teléfono, el chat, el mail o incluso la tienda física, ¿no? Ese enfoque, además, se caracteriza por la ausencia de integración de canales, ¿vale? Lo que provoca que los agentes del servicio de atención al cliente, por ejemplo, no tienen la capacidad para comprender y entender el camino que ha seguido el cliente, lo cual le lleva a prestar un servicio de poca calidad, que además es ineficiente y encima con ausencia de información. El enfoque multicanal
además provoca que los clientes no tienen la posibilidad de alternar entre canales. Entras por uno y acabas en ese canal. Y además los clientes están expuestos a un canal único o punto de contactos individuales, ¿no? Sin embargo, el enfoque omnicanal operan como un canal único y aseguran excelencia en la experiencia del cliente con todos los puntos de contacto. Los agentes de servicio al cliente tienen una visión unificada de toda la trayectoria del cliente, nos permite el cliente cambiar de un canal a otro o durante un dispositivo u otro, ¿vale? Y los clientes además se sienten más valorados y con mayor poder de decisión. Pero lo realmente importante es que la experiencia del cliente sea sin fisuras, donde todos los canales están integrados. Logan, esto es fundamental, donde es un modelo de relación con los clientes y que además ese modelo de relación forme parte de la estrategia de experiencia del cliente, ¿no? Los clientes utilizan de forma indiferente múltiples canales de interacción, desde los más tradicionales, como la tienda física o el teléfono, o entornos digitales, ¿no? Como la web, las apps o incluso WhatsApp, que ahora está muy de moda, ¿vale? O los SMS, el chat, redes sociales, etcétera. Lo que permite que a las empresas ofrecer un servicio al cliente siempre disponible y 24/7, como tú decías, y además en tiempo real, y que nos proporcione experiencias integradas sin incidencias ni fricciones, cómodas para el cliente, sencillas y con una vivencia idéntica en cualquier canal de acceso por parte de los clientes. Ok. Y yo he visto una cifra, es un poquito mi manía, es 87% de los clientes piensan que las marcas deben esforzarse más para brindar una experiencia consistente y sin fisuras. Consistente, una experiencia consistente. Por supuesto, todas las empresas piensan dar un servicio consistente, ¿no? Es una provocación, pero quizás no es la verdad para ti. ¿Es distinto? Pues mira, la realidad. Yo creo que pese a que cada vez hay más empresas que apuestan por la omnicanalidad, porque eso es una realidad, ¿vale? Es que yo creo que ni las compañías tienen un diseño, un ecosistema 100% omnicanal, ni los clientes lo perciben así. Yo tengo también dos o tres cifras también que me decían que he visto un documento por ahí de un estudio de NICE que dice que el 32% de los abandonos son debidos a tener que hablar con múltiples interlocutores repitiendo información entre canales, ¿vale? O dicen que el 49% de los clientes indican que les genera una experiencia positiva cuando la gente ya sabe lo que necesita y le ofrece una solución inmediata y proactiva al cliente, ¿no? Por tanto, yo creo que aunque es verdad que el canal web y el telefónico cada vez hay menos hilos entre ellos, ¿vale? Lo cierto es que sigue habiendo un importante gap que salvar entre el grado de madurez que tiene todavía las compañías para ofrecer una experiencia omnicanal. Porque quiere decir que para ofrecer este tipo de servicio y de experiencia omnicanal, el papel de la tecnología juega un poquito y entonces para nosotros, a nivel de Chiamo, lo que podemos decir es que hay una repetición de flujos distintos, y nosotros lo que proponemos es que el call center con el equipo debe actuar de manera organizada. Y entonces, porque a nivel operacional es complicado tener este reto de decir para el cliente, cualquier canal que sea, yo cojo la interacción y yo respondo al cliente. Y resolvo si puedo, y normalmente a 85% lo hacen las empresas, es resolver el problema. Para nosotros, el reto tecnológico es captar primero todos los canales de interacciones preferidos de los clientes, y hay distintos, ¿eh? El mayor es teléfono, pero ahora tenemos un montón de canales distintos, digitales y físicos. También las tiendas, por ejemplo. Entonces, captar la interacción del cliente, identificar el cliente y después dar a los equipos la buena persona, la buena tarea para responder y resolver el problema del cliente. Es eso el papel, el valor añadido de Chiamo, es su motor interactivo, configurable y que se puede captar todo y distribuir de manera organizada y óptima
para la satisfacción del cliente. Y, por supuesto, lo veremos después, la capacidad de transmitir los datos. Eso es la primera parte. Tengo también otras preguntas que me vienen. José, es la famosa experiencia del cliente sin fisuras. Eso es un tema, es mítico casi. Absolutamente. Pero primero me gusta mucho la palabra, la expresión en ella misma, porque traduzca, pienso, toda la estrategia que la empresa debe poner en marcha en su organización. Es para mí, al nivel, ¿cuáles son para ti el punto de partida de una organización omnicanal dentro de una empresa? ¿Qué debe hacer una empresa para poner en marcha una relación, una experiencia sin fisuras y garantir a sus clientes una experiencia sin fisura? Bueno, yo creo que Logan, la verdad es que ya de por sí el no fisura yo creo que dice mucho, ¿no? Eso el mismo nombre indica, ¿no? Yo creo que hay aquí dos claves, ¿no? Dos claves principales. La primera tiene que ver con la estrategia, ¿no? Y yo creo que, es decir, que yo creo que el primer punto y como punto de partida me parece que la compañía tiene que tener un enfoque integral 360 grados de la experiencia de cliente. Para mí eso me parece que es fundamental, ¿vale? Porque buena parte del problema radica en que en muchos de los despliegues de omnicanalidad carecen de un enfoque integral 360 grados que abarque de forma unificada al cliente, ¿vale? Pero cuando digo de forma unificada en todos los canales, ¿vale? Para ello es imprescindible auditar cómo es la relación del cliente con la compañía, por qué canales se comunica, por cuáles prefiere comunicarse, según el tipo de interacción o incluso según el tipo de cliente o arquetipo de cliente, ¿no? Pues no todas las personas nos relacionamos de la misma forma ni nos gusta que nos relacionemos de la misma forma, ¿no? De esta manera podemos acceder a datos valiosísimos, ¿no? Que nos permiten conocer la necesidad de los clientes y, sobre todo, que nos ayuden a personalizar su experiencia, ¿no? Siempre garantizando que vive la misma experiencia positiva por cualquier canal a través del cual contacte con esa compañía, ¿no? Este planteamiento conlleva una revisión del estado de madurez de cada uno de los canales, del contact center, del app, de la web, del mail, del WhatsApp, ¿vale? Para determinar la eficiencia de los procesos y optimizarlos. Y si es necesario, teniendo en cuenta, por supuesto, utilizarlos en base a las necesidades del cliente, ¿no? Yo creo que los múltiples canales existentes hoy son una fuente inagotable de información, de datos, ¿no? Esa información tan valiosa para las compañías, ¿no? Pero de nada sirve esa información si no es capaz de procesarla adecuadamente para segmentar a los clientes según sus necesidades, ¿vale? Sus incidencias y si solo se puede hacer bajo un modelo de conocimiento 360 grados, donde hay que poner al cliente en el centro realmente y donde cuando pones al cliente en el centro, dentro de esa estrategia 360 grados, se consigue una verdadera relación omnicanal, ¿vale? De los clientes con las marcas. ¿Cuál es hoy en día el canal más fácil o más adaptado para tener una experiencia sin fisura? Porque yo veo, por ejemplo, estoy hablando de WhatsApp, por ejemplo, del tema de mensajería, porque no hay solo WhatsApp, pero en España es muy potente, es muy importante. Son más del 25% de las interacciones por WhatsApp. En Europa es único para nosotros. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Italia, de Francia, de Alemania, y nos vemos que en España y también en Portugal una parte, pero en España es muy potente, más del 25%. Entonces, ¿cuál es el reto y por qué los españoles les gusta WhatsApp y este tipo de interacciones? El por qué viene. Logan, yo creo que aquí hay dos componentes importantes a la hora de utilizar como canal WhatsApp como preferencia. Lo primero es la sencillez. O sea, todo el mundo utiliza WhatsApp a título personal y es una herramienta en la cual todo el mundo la maneja fácilmente y además sin ningún tipo de inconveniente. Es fácil y además es inmediata. O sea, yo creo que el real time, o sea, el tiempo real en el cual recibes la respuesta por parte del otro
del autorreceptor es automática. Entonces, yo creo que esas son las dos claves. Uno, por un lado, la sencillez, ¿vale? Y el segundo punto es la rapidez, llevado al mundo de la empresa, el time to market, ¿no? El cómo acortas el plazo, ¿vale? De respuesta por parte de los clientes. Yo creo que esa es la más importante. Ok. Yo lo veo muy bien porque mismo entre nosotros como jefe de empresa, entonces es muy fácil entrar en contacto con la gente que tiene responsabilidad para hablar negocio. Eso Correcto. es increíble. Por ejemplo, en Francia no se ve este tipo de diferencia. Yo no quiero decir que Francia es mejor, no es verdad, pero para nosotros España es un nuevo mercado. Entonces, estamos llegando, tenemos clientes ya, pero estamos aprendiendo con ellos diferencias y estamos a enriquecer nuestra herramienta también con las conclusiones de las relaciones en España y notablemente con el WhatsApp, que es de verdad un punto clave para nosotros. Absolutamente. Es muy, muy importante. Hay la segunda clave que te decía, Logan, antes decía que eran dos claves. Una era el enfoque 360 grados, que yo creo que es fundamental. Vale, y hay una segunda clave que parece que es importante, muy importante desde el punto de vista de poner en marcha una estrategia, ¿no? Y que además no provoque fusiones, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la innovación tecnológica y cultural. Es decir, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de tecnología, ¿vale? Bajo el éxito de una estrategia omnicanal se encuentran tres pilares. La tecnología, ¿vale? La capacidad de lanzar productos y servicios de forma ágil al mercado, ¿vale? Y la mejora continua en procesos. En definitiva, es necesario que la innovación, al igual que la experiencia de cliente, forma parte del ADN de las organizaciones. Si aplicamos metodologías Agile y flexibilizamos los procesos internos que más nos permiten el lanzamiento más rápido de iniciativas innovadoras, ¿vale? Van a formar parte de un cambio en la mentalidad empresarial impresionante, ¿no? Las empresas tienen que ya realmente dar el paso y atreverse a incluir en su infraestructura omnicanal propuestas como la realidad aumentada, la geolocalización, el machine learning, es decir, todo este tipo de tecnologías que nos ayudan a abrir nuevos canales de relación con los clientes y que proporcionan más datos para conseguir su atención, captación y fidelización y, sobre todo, ¿vale?, que nos ayuden a personalizar la experiencia real de los clientes cuando se relacionan con las marcas. Por tanto, yo creo que, contestando a la pregunta inicial tuya, Logan, esas yo creo que son las dos claves, ¿no? El enfoque 360 grados, ¿vale? Y la innovación tecnológica y cultural contando con las personas. Sí, y al nivel de cultura voy a tomar la palabra porque mi herramienta, tengo un problema. Es aquí. Bien. La presentación. Entonces, quiero hablar del diseño de nuestra herramienta. Es que a nivel cultural es una forma de pensar y ver su actuación para el asesor, para el supervisor, porque estamos hablando también de los centros de contactos que reciben las interacciones, los pedidos de los clientes. Entonces, eso es muy importante tener una herramienta omnicanal, quiere decir un vistazo del enfoque 360 grados. Quiere decir que cuando el asesor, aquí tenemos la pantalla, la homepage de la herramienta del asesor. Y entonces cuando él entra dentro de su herramienta, no hace falta abrir CRM, otras cosas, otros canales, tengo aquí la voz, tengo aquí el email, tengo aquí el chat, no, todo se encuentra dentro la interfase de Tiamo. Y entonces aquí tenemos en un vistazo exactamente encima los datos de performance del call center, a la izquierda la historia, el histórico del trabajo del asesor del día y enfrente los canales donde puede a cada momento coger la atención. Entonces, y encima tenemos
también la parte listo para recibir y para coger una interacción. Y si este tipo de interacción es el motor que no hemos visto antes, que manda interacciones para el bueno asesor. Y el tema cultural para nosotros es dar al máximo diseño de la herramienta para tener un estado de espíritu muy omnicanal en su visión a nivel de la información. Y además, cuando está cogiendo, por ejemplo, una llamada telefónica, aparece inmediatamente dentro el enfoque 360 del cliente, quiere decir todas las interacciones del cliente con la empresa. Tiene la historia del cliente con la historia inmediata, no la historia de 2 años, pero puede cogerlo si lo quiere, lo necesita el asesor, pero tiene la historia. Y entonces, tienen las notas de las antiguas interacciones. Quiere decir que el cliente no está a contar nuevamente su historia, su problema, una vez más a un nuevo asesor. No, lo tiene el asesor y puede reempezar la discusión al nivel dejado antes por el cliente. Eso es bastante importante al nivel cultural y al nivel de la gestión de los equipos. Es eso que quería decir a nivel de herramienta. Es fundamental para crear esa cultura y esa cultura de cambio, ¿no? Y de sensación y de sentimiento de que todo el mundo, ¿vale?, tiene como el cliente en el centro, ¿vale?, de su estrategia, ¿vale?, incluso en su día a día y en la forma de interactuar con el cliente en el día a día. Entonces, para ti, hemos hablado el enfoque 360, el enfoque tecnología y innovación cultural también, pero ¿cómo se organiza para ti la innovación continua dentro de una empresa? Es complicado de hacer la innovación, de un lado, siempre cambiar las costumbres. ¿Es eso la innovación siempre? O muchas veces. Y del otro lado, no tener fisuras en el tratamiento del atendimiento del cliente. ¿Es eso un poquito? ¿Cómo se organiza eso para ti? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que la innovación continua no puede dejar de existir nunca hablando del cliente, ¿no? Yo creo que tenemos que facilitar siempre, ¿vale?, no solo la innovación, sino la mejora continua, constante en todo lo que tiene que ver con las interacciones de los clientes. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, lo creo que las compañías tienen que afrontar un reto, es trabajar, como comentaba antes, en la capacidad de mejorar y trabajar con metodologías Agile. Yo creo que la metodología Agile nos provoca que podamos llevar a cabo esa innovación o esa mejora continua de manera intrínseca dentro de la cultura de la compañía. Y yo creo que lo que tenemos que trabajar es que esa innovación forme parte de la cultura de las compañías, ¿vale? Es decir, no podemos dejar nunca de pensar en seguir trabajando y mejorando para el cliente, ¿vale? Y tiene que ir muy asociado a la mejora continua, ¿vale? Y esto para eso, si tenemos al cliente en el centro, somos capaces de entender sus necesidades, de comprenderlas y además de ir transformándolas en función de sus necesidades en el día a día, creo que provocaremos que esa innovación, ¿vale?, y esa cultura hagan un match, ¿vale?, y forma parte del ADN de las compañías. Y tu compañía de consultoría hace apoyo en este sentido de transformación, de transición de equipo, de cultura. ¿Cómo se organiza eso con tu papel de consultor? Experiencia del cliente y mejorar las cosas. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, yo creo que hay a ver, la experiencia del cliente tiene una metodología y aparte tiene una metodología realmente contrastada y testada a lo largo de todos los años. Entonces, nosotros, esa metodología siempre tiene 3 componentes. Tiene un componente inicial que tiene que ver con el diagnóstico, el comprender al cliente, entenderle, el conocer cuál es su pasivo del cliente, cuál es su viaje, qué pasa por todas las interacciones que tiene con la compañía, ¿vale? Vamos a conocer qué hace, cómo lo vive, cómo lo siente, ¿vale? Dentro de ese diagnóstico vamos a analizar
qué tipos de clientes son, qué arquetipos, ¿vale? Y no arquetipos desde el punto de vista de una segmentación clásica de clúster, no, sino vamos a hacer una segmentación en función de los comportamientos y estilos de vida del cliente, ¿vale? Y eso es muy importante para poder entender cómo se relaciona con nosotros, ¿vale? Una vez que hemos hecho ese diagnóstico, hemos entendido al cliente y le conocemos, pasamos a la segunda fase que tiene que ver con el diseño, ¿vale? Vamos a rediseñar las experiencias del cliente, ¿vale? Para transformar y mejorar los procesos, ¿vale? Desde su punto de vista, de su vivencia. Y la tercera fase tiene que ver, como decías, con la transformación. Ayudamos a la organización para que eso se haga realidad dentro de las compañías, mediante capacitación, mediante rediseño de procesos, mediante implantación de tecnología, ¿vale? Mediante implantación de tecnología de omnicanal para gestionar la experiencia sin fisuras, es decir, todo lo que tiene que ver con la implantación de la nueva experiencia en la compañía. Sin perder de vista todo esto, el cliente interno, el empleado, ¿vale? Por tanto, vamos a trabajar siempre desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del empleado, para trabajar de forma unida y unificada, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos con 3 pasos, como te comento, resumiendo. Vamos a conocer al cliente, vamos a conocerle bien, vamos a identificar su diagnóstico, cuál es la experiencia que vive y que siente conmigo. Vamos a rediseñar la nueva experiencia en base a ese entendimiento del cliente y ese conocimiento de sus arquetipos de cómo son. Y, por último, vamos a transformar. Y ahí nos vamos a apoyar en la transformación cultural y en la transformación tecnológica asociada a los procesos de mejora. Y desde este punto de vista, ¿cómo podemos medir, por ejemplo, los progresos, las mejoradas del tema de la experiencia del cliente? ¿Cómo se ve que se mejora la experiencia? Bueno, aquí hay, dentro de esos proyectos hay una parte que es muy importante que tiene que ver con la voz del cliente, ¿no? Cuál es la percepción que tiene el cliente, ¿vale? En función del tratamiento que le da la compañía, ¿no? Entonces, dentro de esos programas de voz del cliente hay innumerables formas de medir, ¿no? Nosotros siempre utilizamos una combinación de técnicas de investigación cualitativa y técnicas de investigación cuantitativa, ¿vale? Entonces, la investigación cualitativa lo que nos da es profundidad en el caso, entender bien los porqués de las cosas, y la investigación cuantitativa nos ofrece esa base sólida para poder tomar acciones y medidas en base a valores reales, ¿no? y a impactos reales en la compañía. Entonces, aquí se utilizan un montón de métricas. Imagino que conocerás algunas y seguro que además con Kiamo estoy convencido que las medís, ¿no? Desde el NPS hasta el Customer Effort, métricas de toda esta naturaleza que nos miden no solo la satisfacción o la percepción de los clientes o la recomendación, sino también el esfuerzo, ¿no? Y llevado al mundo del omnicanal, como estamos hablando a lo largo de la mañana y sin fisuras, pues yo creo que el Customer Effort asociado a la interacción, ¿vale? Es un indicador muy importante, ¿vale? En la experiencia de los clientes. CIS, es eso en inglés, es Customer Effort Score. También existe un otro indicador que es el NPS, el Net Promoter Score. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, yo creo que hay una diferencia muy clara, ¿no? El NPS, ¿vale? El Net Promoter Score, lo que mide es la recomendación de los clientes a una marca, a un familiar, a un amigo, ¿vale? Si recomendarías, ¿no? Estás dispuesto a recomendar porque tienes una buena relación con esa compañía. Y el Customer Effort Score, ¿vale? Lo que mide es el esfuerzo. ¿Cuánto te ha costado, ¿vale? En términos de esfuerzo, gestionar esa interacción con la compañía? Entonces, por un lado mides recomendación y por otro lado mides esfuerzo, ¿vale? En la interacción que has gestionado con la compañía. Vale, es claro, es muy claro. Entonces, una otra pregunta es que ¿cómo convertir la omnicanalidad para una empresa en ventaja competitiva? Eso no es evidente, ¿eh? Muchas veces para nosotros, que amor, es complicado también. No, es verdad. Estamos solicitados para eso. Entonces, nuestra herramienta está enfoque en eso, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se convierte? Esa pregunta es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? En la que todo el mundo le gustaría saber y nadie conoce, ¿no? Pero yo creo que una estrategia omnicanal exitosa solo es factible si pasan 3 cosas, si suceden 3 cosas. 1, que forme parte de la estrategia de la compañía. Si no forma parte de la estrategia de la compañía, creo que realmente es imposible que tenga éxito. 2, si se tiene en cuenta al cliente en el diseño de mapa de canales para ofrecer una experiencia sin fisuras,
¿vale? Vamos a tener en cuenta al cliente siempre, en todo el rediseño de mapa de canales, interacciones, procesos, ¿vale? Para gestionar una estrategia omnicanal sin fisuras. Y luego, el tercer punto, que es, si no es imposible, es si se dispone de la tecnología adecuada que haga factible la adecuada integración de los canales, ¿vale? De los sistemas, de elaboración y sobre todo de los clientes. Yo creo que esas tres cosas son necesarias para implantar una estrategia omnicanal exitosa. Ok, y para un poquito ilustrar tu proposición en tres claves, es que yo, por ejemplo, muestro siempre la capacidad de nuestra herramienta a conectarse con el sistema informático dentro de una empresa. Eso es como la puerta de entrada de todas las interacciones del cliente con su marca o su empresa. Nosotros pensamos nuestra solución como una solución abierta, con una puerta grande y abierta. Entonces, nosotros podría hablar de la arquitectura de IT, que está también cambiando mucho, pero sobre todo podemos conectar todos los canales disponibles y existentes en la empresa. Puede también conectar después otros canales nuevos que vienen, quedamos abiertos. También hablamos del cliente, y cuando hablamos del cliente hablamos de los datos, y si hablamos de los datos, hablamos del CRM. Es muy, muy, muy importante, porque un Tiamo o un concurrente, porque existe la concurrencia, es que para cada uno es imprescindible conectarse con el CRM de la empresa, porque para obtener los datos y las informaciones y darlos a disposición de los asesores para responder bien y resolver el caso del cliente, pero también dar la información a la empresa que el cliente ha tenido un problema, fue resolvido y después lo tenemos en la memoria de la empresa. Entonces, muchas veces nuestra herramienta está pensada un poquito como un CRM, pero no es un CRM, es un Customer Interaction Manager que después da la información organizada al CRM o ERP para algunas veces es necesario. Entonces, eso, integrar todos los canales, conectarlos a nuestro Tiamo y después Tiamo gestiona el flujo de datos e interacciones en función de las prioridades de la empresa. Eso es muy, muy, muy importante a nivel tecnológico y tener una solución abierta es el caso de Tiamo. El tiempo pasa mucho y tengo una pregunta. Es que yo, por ejemplo, en Francia acompañamos muchísimo empresas de energía que dan servicios, lo que llamamos en inglés los utilities. Entonces, en España, ¿cuáles son los sectores más desarrollados al nivel de la omnicanalidad que tiene éxito, que han transformado el modelo de funcionamiento del call center y cuáles son los sectores? No podemos hablar de cliente en particular, hablamos de sectores mejor, pienso. ¿Cuáles son los sectores que todavía tienen trabajo para obtener una experiencia sin fisuras? Bueno, yo creo que cuando hablamos de omnicanalidad, yo creo que ceñirlo a un sector creo que es un error. Yo creo que cuando hablamos de sectores, o sea, yo creo que la experiencia de cliente debe ser única, ¿vale? Igual que cuando hablamos de la estrategia de experiencia de cliente, no podemos fijarnos en nuestro competidor cómo lo hace, sino nos tenemos que fijar, ¿vale?, en cómo lo hace el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque como consumidores todos tenemos una cuenta con un banco, todos tenemos contratado electricidad y luz y gas con una utility, todos tenemos un operador de telefonía móvil con nuestro teléfono, es decir, todos tenemos de todo, ¿no? Entonces, al final nos gusta que nos traten de una manera
siempre como nos trata el mejor, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿quién es mejor tú con mejor compañía? Pues al final me da igual del sector que sea, ¿no? Yo creo que lo importante es que la experiencia siempre comparte siempre con el mejor y independientemente del sector donde esté. Dicho esto, es cierto que hay sectores que son más fáciles de llevar a una estrategia omnicanal y sectores más que son menos proclives a llevarlo, ¿no? O más complejo, ¿no? Yo creo que las compañías que son tradicionales, es decir, los sectores tradicionales, tipo utilities, tipo seguros, tipo banca, son compañías con unos procesos bastante estancos a lo largo del tiempo, tienen mayores dificultades a la hora de afrontar una estrategia omnicanal. Sin embargo, las compañías que nacen en el mundo digital, pues son las que se denominan nativas digitales, ¿vale? Lo tienen como más fácil porque yo creo que todo el componente de transformación cultural lo tienen hecho. Yo creo que lo más difícil de conseguir una estrategia es hacer una estrategia para una estrategia omnicanal, como decíamos las 3 claves, uno era meterlo dentro de la estrategia. Yo creo que para una compañía que nace nueva es más sencillo, ¿vale? Para una compañía tradicional, que son grandes compañías, grandes transatlánticos, les cuesta mucho moverse, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un inconveniente. Las compañías que nacen nuevas o que nacen desde el punto de vista digital lo tienen más sencillo a la hora de gestionar una experiencia omnicanal. Bien, bien. Está muy claro para nosotros. Y al final, ¿cómo se plantea el tema de los pymes, por ejemplo? Eso es porque hablamos siempre y fácilmente de las grandes empresas que tienen una organización grande, pero a veces hay pymes con centro de contacto grande porque el business model de ellos es el contacto directo. Y entonces, ¿cómo se pasa la vida de los pymes aquí en España a nivel de la omnicanalidad? Bien, la verdad es que en el momento que estamos en la pandemia, y no podemos olvidar que estamos en un momento todavía muy delicado, yo creo que ha habido industrias y ha habido sectores que han sufrido mucho más que otros esta maldita pandemia, ¿no?, que tenemos encima de la mesa hoy, ¿no? Y yo creo que el mundo de las pymes ha sido una de las compañías o de los sectores o de los microsectores que más ha sufrido la pandemia, ¿no? Y yo creo que más ha sufrido desde el punto de vista de bajada de negocio. Entonces, yo creo que las compañías pymes, la omnicanalidad la tienen relativamente más fácil que las grandes porque por el volumen de clientes que tienen, ¿no? Sobre todo por el propio negocio que tienen, ¿no? Son negocios con clientes más concentrados y que además mucho más personalizados en la experiencia. Y sobre todo tienen algo más fácil que las grandes y es que la parte de transformación cultural la tienen más sencilla por un tamaño mucho más acotado. Entonces, yo creo que es un mundo en el cual creo que carecen de mucha tecnología, porque además la tecnología, sobre todo históricamente para el mundo omnicanal, es una tecnología que era cara, ¿vale? Que no era de fácil acceso para ese tipo de industrias y que yo creo que hoy el componente, si me dices la pieza que más carece o lo más le haría falta, es el componente tecnológico. Ok. Y existe empresas de e-comercio donde la omnicanalidad a nivel de la voz, por ejemplo, es bastante difícil. Por ejemplo, estoy siempre hablando de Amazon, que es a veces es muy, ¿cómo se dice? Es que a nivel del contacto y de la resolución o de la resolución de los problemas, pienso que es una muy buena empresa. Es que tiene una reacción, una capacidad a tener un proceso muy claro y muy rápido. Pero a veces la voz, hay algunas complejidades que necesitan la voz. ¿Y cómo se llevan este tipo de conexión con este este canal de la voz con los omnicanales nativos, podríamos hablar así? ¿Cómo se pasa el esquema de así existe también la voz? Porque es menos ansioso para la gente, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Logan, y yo creo que por mucho que se quiera pasar a canales
de interacciones digitales, que todo el mundo la ve como más sencilla de gestionar, como más fáciles, más ágiles. La realidad es que el canal de voz es el canal más importante todavía hoy a nivel global, por lo menos en España, con mucha diferencia. Cuando digo mucha diferencia, te diría que está a nivel de volumen de interacciones a un 90-10, una cosa así. O sea, una cosa... O sea, yo creo que la voz gana por goleada, sinceramente, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías que han sido nativas en omnicanalidad, en canales no transaccionales de voz, ¿vale? Se han dado cuenta que la voz es necesaria, ¿vale? Y que muchas veces la voz es muy importante y que no es sencillo gestionar una interacción solo por un mundo digital, sino que tienen que incorporar también el canal de voz. Entonces, quizás el gran reto ha sido, ¿vale? Donde tengo mi sistema, mis procesos y mi cultura asociado a todo nativo digital, llevarlo a un contacto más humano, más del tú a tú con los canales de voz. Entonces, ahí está el reto, ¿no? El de estar preparados para tener un cliente delante y no un mail o un chat o una interacción digital que está disfrazada o encubierta por una máscara de una aplicación, ¿no? Yo creo que esa es la gran dificultad por parte de las compañías nativas digitales que son las omnicanales, ¿no? Muy bien, José, muy bien. Entonces, viene la hora de las preguntas de nuestros participantes. Tengo una pregunta para ti. Es que, ¿qué tal de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la experiencia sin fisuras? ¿Qué papel que puede jugar? Lo dice Javier aquí en el chat. ¿Qué papel de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial le queda un grado de madurez todavía importante. Yo creo que la inteligencia artificial diseñada por y para el cliente funciona, pero diseñada por y para el cliente, teniendo al cliente en cuenta, ¿vale? Y solo para determinadas interacciones, ¿vale? Y, por supuesto, la inteligencia artificial no debe generar propias fisuras en el modelo de inteligencia artificial. Es decir, no puedo ponerme a hablar con un cliente, con un sistema de inteligencia artificial y al rato pasarme al mundo de la voz con un agente y luego interferirme, ¿no? O sea, yo creo que inteligencia artificial se tiene que ver de una manera omnicanal por sí misma con un canal propio donde no tenga fisuras en el mismo canal, ¿vale? Creo que en este punto todavía hay un grado de madurez todavía importante por resolver. Yo creo que todavía no es una realidad. Yo creo que se utiliza para diferentes interacciones, pero muy localizadas, gestiones más sencillas y donde haya un poco componente de interacción humana dentro de la interacción. Y luego no hay que perder de vista que yo he visto muchos casos, por ejemplo, en banca, donde la inteligencia artificial baja 12 puntos el NPS respecto a la atención presencial. Entonces, yo siempre digo, tecnología sí, ¿vale? Pero no nos volvamos locos por y para el servicio del cliente. Si realmente meto un proceso de inteligencia artificial y me baja 12 puntos el NPS, pues entonces yo volvería a un modelo tradicional. Por tanto, es porque o la tecnología no está madura realmente o los procesos no están diseñados para utilizar esa inteligencia artificial en ese momento. Entonces, yo creo que sí, pero con ciertas reservas y siempre por y para el cliente. Ok, tengo una otra pregunta, pero ya hemos hablado de eso, no voy a tomarla, que era el tema de los éxitos en España. Y entonces sí, el brote ha creado una situación particular en toda Europa, el coronavirus, y el tema del teletrabajo ha surgido a todas las empresas, se ha impuesto a todas las empresas, y ha de alguna manera modificado un poquito la experiencia del cliente, o de añadido o no. Bueno, yo creo que te voy a contestar con dos cifras, ¿no? Yo creo que ha habido sectores que han aumentado sus tiempos medios de conversación, ¿vale? En el canal voz, en torno a 25 y 30%, ¿vale? Eso ya es un indicador en sí que yo creo que indica que afecta a la experiencia de los clientes. Y luego, yo creo que las tecnologías y el mundo del teletrabajo llegó, pero tardó un tiempo en reaccionar, porque lógicamente este tema del coronavirus nos pilló a todos a desmano, ¿no? No todas las compañías reaccionaron de la misma forma, ni las tecnologías se adaptaron de la misma manera.
Entonces, yo creo que afectó el teletrabajo, yo creo que en un principio sí, ¿vale? En esos dos puntos, ¿no? En el time to market, ¿vale? Y en la duración de las gestiones. Porque además no podemos obviar que había mucha gente trabajando de sus casas donde la cobertura no es la propicia, donde la velocidad de Internet no es la más óptima en algunos determinados lugares, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que sí se ha visto la experiencia del cliente penalizada por el mundo del teletrabajo. Te digo que hoy, un año y pico después de la pandemia, yo creo que eso se está resolviendo en gran medida. Yo creo que la tecnología, yo creo que se han reforzado muchísimo. Yo creo que las compañías han potenciado mucho más el mundo del teletrabajo y creo que ya está dando mejores resultados. Ok, tengo una otra pregunta de Miriam, que ¿es posible medir o monitorizar la experiencia en el canal presencial para incluir el feedback del cliente dentro de esa estrategia omnicanal? ¿Es posible hacer eso? La verdad es que es una magnífica pregunta. Yo creo que el canal presencial siempre ha sido el eterno olvidado, ¿no? Desde el punto de vista de la medición, ¿no? Yo creo que todos siempre hemos utilizado sistemas de medición, ¿vale? Vía encuesta y además tasa interacción, ¿no? Cuando realmente en el mundo del contact center o en el mundo de los canales digitales medimos y monitorizamos las interacciones reales en tiempo real, ¿no? Entonces, yo creo que se puede monitorizar, sí, la respuesta es sí, ¿vale? ¿Se puede incluir el feedback del cliente dentro de una estrategia omnicanal? Absolutamente, y yo creo que además es absolutamente necesario, es un canal más y por tanto tiene que estar medido y monitorizado exactamente igual que el resto, ¿vale? Y existe tecnología para medir, ¿vale?, los canales presenciales y monitorizarlos. De hecho, desde hizo la monitorización tradicional desde el punto de vista del contact center, la utilizamos y la hemos adaptado para el mundo físico, para el mundo canal presencial, ¿vale? Donde nos apoyamos en tecnología de que graban interacciones en el mundo presencial para monitorizar las interacciones y transformar procesos y la experiencia del cliente. Ok. Y en este sentido, ¿ISO apoya a sus clientes? ¿Tiene sí, absolutamente. típico? Sí, es unos servicios nuestros clásicos, sí, absolutamente. Todos los servicios de monitorización de interacciones, ¿vale? De forma multicanal, lo hacemos de manera multicanal, lo hacemos unos servicios y que dentro de nuestra propuesta de valor es una parte muy importante. Ok, y al final tengo una pregunta un poquito personal para mí. Es que nosotros, editor de solución, tú estás trabajando con ellos a nivel de mejorada de la experiencia y ver un poquito las evoluciones que tenemos que tomar en cuenta con nosotros o nuestros clientes, con talleres de clientes. Sí, nosotros tenemos metodologías de co-creación con clientes, de co-creación con empleados, ¿vale? Utilizando técnicas y diseño de design thinking para diseñar nuevos procesos y mejorar la experiencia. Y, por supuesto, tenemos todo eso parte de, primero, escucho a los clientes, primero los entiendo lo que les pasa, entiendo lo que viven, ¿vale? Y a continuación, ¿vale? Entonces, propongo acciones de mejora y de seguimiento, ¿vale? No solo con indicadores, sino también con esos focus group que hacemos desde el punto de vista de mejora de la experiencia. Bien, bien. Es el tiempo. Ya no hay. Ya no hay. Rapidísimo. Pero, muy bien. Muchas gracias, José. Fue un punto de vista, tus convicciones, recomendaciones y tu visión del mercado y de la experiencia sin fisura. Te agradezco mucho. Es muy importante para nuestros clientes y nuestros asistentes, nuestra audiencia. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros por la entrevista. Gracias a Kiamo. Espero que tengáis mucho éxito en España, ¿vale? Y por lo que he visto de la solución, es una solución que cubre muchas de las cosas que hoy hemos tratado aquí y que las cubre con solvencia, por lo cual espero que os auguro muchos éxitos en el mercado español. Estamos en eso, trabajamos mucho para eso. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Hasta pronto.